Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas y Bolivia ganó y tenemos todavía chances de soñar con el repechaje. Es difícil, todavía Venezuela tiene un punto de ventaja. A cada selección le queda un partido en condición de visitante y el otro en condición de local. Y fuera de eso también se da la situación de la diferencia de gol que de Bolivia es muy mala por el hecho de que recibió muchos goles en condición de visitante. Lo dije en el video que estaba subiendo a TikTok tras la victoria de la selección uruguaya ante Venezuela, que nos abre las puertas para seguir soñando con el repechaje a la Copa del Mundo, que no hay que volverse locos, que la presión está del otro lado. Por supuesto que también, ya sea Bolivia, ya sea Venezuela, quien se quede con el cupo al repechaje, será más que merecido porque habrá significado o que hizo más puntos en las eliminatorias, o en todo caso, si se da por una hipotética definición en la diferencia de gol, será porque tuvo una defensa sólida que evitó recibir mayores goles que su adversario directo en esa lucha. Fuera de eso, que bien el hecho de llegar a esa última doble fecha en septiembre, quedará mucho, tendrá que pasar muchas cosas, que ver también cómo se da la situación del fútbol boliviano, qué hacen los equipos, cómo se sigue manejando la estructura del fútbol boliviano. No sé si nos conviene mucho el tema del microciclo o que siga habiendo competencia. Creo que no siempre funciona eso, lo vemos en la selección boliviana. A veces los equipos, los jugadores van mostrando su carácter en base a golpes, en base a cómo asimilan situaciones sobre todo difíciles. Ya después las situaciones fáciles terminan siendo producto de cómo asimilaste golpes complicados, y creo que en cierta forma van apareciendo nombres que desde ese aspecto, desde asimilar resultados negativos, partidos difíciles, van apareciendo líderes dentro de la selección boliviana. En el caso del AMPE, volvía ante Chile, tal como había pasado su último partido en eliminatorias, justamente donde ante Chile se lesionaba, una lesión difícil porque sabemos que tanto como la rotura de ligamentos, y ni qué decir, también el tema del tendón de Aquiles te complica mucho, son muchos meses, que la recuperación, que incluso la misma situación de volver a exigirte físicamente desde lo mental cuesta, porque tienes el temor de volverte a lesionar. Lampe tal vez volvió con un poquito más de prontitud por el hecho de Bolívar, porque en Bolívar no se encontró el camino ni por un lado ni por el otro en el tema de los arqueros, y con Lampe se fue demostrando que por el nombre, por la experiencia, ya sea por cómo te habla o por la seguridad y confianza que los compañeros puedan recibir desde el arco, significa en cierta forma un poco más de solidez. Y creo que para la selección boliviana no vamos a caer en el tema del error del Billy, que ya pasó, y es lo que tiene el fútbol. Los arqueros, si se equivocan, ¿quién los salva? Si el delantero falla goles, tiene más chances, puede tener más chances para redimirse. Si el mediocampista falla, puede estar el defensor para solventar, para salvar su situación, y si el defensor falla, el arquero es la última barrera antes del gol. Pero si el arquero se equivoca, casi siempre los resultados son goles en contra, por lo cual lo de Billy tampoco es para caerle, ya pasó, hay que dejarlo ahí. Puede servir tal vez para reflexión, para que, sobre todo en el caso de los mediocampistas, defensores, no lancen piedras a los arqueros, porque no siempre es necesario llegar a jugar con el arquero. Bien puedes dar un pelotazo a los costados, arriba, o en el peor de los casos mandar el balón fuera de la cancha, que más allá de ceder un saque lateral, un tiro de esquina o demás, te permite en cierta forma organizarte de una forma más atenta, no estar de espaldas al balón, por lo cual no siempre la mejor solución en ese tipo de salidas termina siendo el hecho de jugar con el arquero. Así que fuera de eso, Lampe volvió, y ya vamos a ir repasando algunos datos del partido que nos dejó el triunfazo de la selección boliviana, que nos deja con vida, como lo digo, todavía
hay que remar desde atrás porque Venezuela en la tabla sigue estando por encima de la selección boliviana, pero ya el panorama va cambiando y justamente va estando encima por este partido, el 2-0, creo que tranquilamente podía darse un empate, no se pudo y ahora solo queda enfocarnos en lo que próximamente va a venir. Un par de encuentros, ser importante también que los legionarios, en el caso del mismo Billy Vizcarra, pueda subir el nivel. No digo que Vizcarra vaya a retomar la titularidad, parece que Lampe otra vez se consolida como el arquero titular de la selección boliviana. El caso también de Gabriel Villamil, esperemos que pueda rendir bien. Los centrales, qué centrales que tenemos. Diego Arroyo, que creo que es por un tema de ritmo, está empezando a tener rodaje en el Shakhtar. En la selección boliviana tuvo su debut ante Venezuela, no lo hizo mal, pero le falta estar un poquito más fino con el balón. Creo que si ajusta eso Diego Arroyo, prácticamente tenemos una dupla central para una década entre Efraín Morales, ahí te aparece Diego Arroyo, tienes también la presencia de Leonardo Zavala, te sale el nombre de Marcelo Torres, jugadores también de la sub-20 que en su momento fueron importantes, los de la sub-17 que si siguen creciendo futbolísticamente y también los podremos ver en el Mundial, tanto a Mena, que estuvo haciendo un trabajo impecable, y ver quiénes más pueden empezar a surgir. Creo que un puesto donde nos estamos fortaleciendo mucho es en el tema defensivo, en el tema de los centrales, en el tema de los laterales, también hay nombres interesantes. La tarea que se hacía con la selección sub-17 también, el tema de la sub-20, ahí lo encuentras a Macazaga, habría que ver cómo está Cuiza, cómo va progresando, que en la sub-20 dejó algunos destellos interesantes, en el hecho de la sub-17 que también que tenía jugadores importantes, como lo digo, el Mundial sub-17 podría ser importante para que empiecen a aparecer valores a un mediano plazo, no vamos a decir a un largo plazo, porque ya se está demostrando que jugadores, el mismo Paniagua, que todavía está en esa etapa de llegar a la mayoría de edad y definitivamente consolidarse con un jugador que a muy poco tiempo, a muy corta edad, tuvo mucho rodaje. Tal vez falta ese hecho de animarse más, porque es un jugador muy talentoso, tiene muchas cualidades. Tal vez con Uruguay estaba un poquito inhibido por ese tema, pero logró hacer la jugada que sabemos en lo que decantó la situación de Algarañaz ante la selección de Venezuela. Tuvo un par de jugadas, creo que el tema de seguir teniendo rodaje en partidos grandes lo ayudará a que pueda resolver de otra manera cuando se presente en futuras ocasiones, pero son jugadores que van apareciendo, los centrales, Efraín Morales, Diego Arroyo, que a su corta edad creo que por ese lado pasa el futuro de la defensa de la selección boliviana. Y también el tema de la capitanía. Muchas veces se habla del tema de que mientras más carácter tenga, un carácter impositivo, un carácter fuerte, de que siempre va a discutir cualquier cosa, que pelea por todo, y no en el hecho de pelear por ir a golpear, sino en el hecho de ir a defender a los compañeros, de tratar de imponer su carácter, tratar de velar por los intereses del equipo. Tal vez se lo nota con un perfil distinto de Efraín Morales, que es un líder más futbolístico que un líder dentro de ir a discutir con los rivales, que empujarte, que estar constantemente acechando al árbitro por el tema de las decisiones. Fuera de eso, creo que Morales lo avisoro como uno de los capitanes de la selección boliviana. Habría que ver cuándo se le da la chance a Diego López ahí en el medio campo. Y hay jugadores de selección, hay jugadores de equipos. Y creo que en el caso de Monteiro y en el caso de Robson Mateus son jugadores de selección, porque lo de Mateus es algo medio complicado de analizar, al menos en cuanto al presente, porque con Bolívar no está encontrando su espacio. No sé si es por el entorno, no sé si es por el tema del director técnico, pero Villegas lo conoce a Robson de Always Ready. El mismo Robson conoce el estadio de Villa Ingenio por jugar tanto tiempo con Always Ready, pero ese cambio de chip que tuvo, porque
como lo digo, tampoco es que sea el peor jugador de Bolívar, pero para lo que estuvo demostrando en Always Ready y en la selección boliviana, todavía pareciera que le falta algo, no sé si adaptación, un esquema distinto o alguna circunstancia por ahí, pero no pudo demostrar todas las cualidades que tiene en la academia, pero sí cuando se pone la camiseta de la selección boliviana, cambia el chip y termina cumpliendo ante Venezuela. Ingresó bastante bien, creo que de todos los cambios que hizo Villegas en Maturín, terminó siendo uno de los que entre comillas se salvaba por lo que proponía de diferente ante la selección vinotinto. Y ni qué decir ayer, porque cuando Bolivia se quedó con 10 tenían que aparecer algunos valores importantes y lo fueron haciendo. El caso de Morales atrás, Arroyo también ahí tratando de engranar con la zona defensiva, que Roberto Carlos, que Diego Medina, Ervin Vaca más desde el lado del desgaste, Villamil también desde el lado del desgaste, la situación por ese lado de quien mencionaba, Robson Mateus, por el hecho futbolístico, fuera de que es un volante de contención, ahí juega en el medio, que también tiene que cumplir tareas defensivas, desde el despliegue es un jugador muy bueno, porque cuando Bolivia se quedó con 10, Chile desde lo posicional, desde lo territorial dentro del campo de juego, estaba imponiendo su juego, no estaba asediando a Carlos Lampe, no es que Lampe haya tenido una doble, una triple atajada, que si no intervenía, Chile se venía por el empate y podía llegar el segundo y demás, no, sino en el hecho de que tenía el balón, Bolivia corría detrás del balón y muchas veces eso significa desgaste físico, incluso Bolivia terminó necesitando mayor recambio desde ese aspecto, desde el tema de las piernas, porque los jugadores estaban quedando mucho más cansados. Y entre eso tomó el balón y como si fuera solito a buscar el todo por el todo, se encaminó. O se daba la expulsión o podía tener una jugada clara para el 2-0. Terminó siendo la expulsión que en cierta forma ayudó a que Bolivia vuelva a encontrar lo que tenía los primeros 5 minutos. Porque durante los primeros 5 minutos todo era de Bolivia, incluso el balón, las chances de gol, las aproximaciones. Chile era como que estaba entre queriendo despertar, entre ver que estaba jugando un partido decisivo, porque para Chile también era un partido decisivo. Este resultado lo dejó afuera de su tercera Copa del Mundo de forma consecutiva, y lo decía Alexis Sánchez, hay muchas cosas para repensar y demás, pero ya ese es tema para otro video, otro análisis. Ahora estamos enfocándonos en lo que termina siendo la selección boliviana y la jugada de Miguel Terceros, que terminó con el 1-0 al minuto 5, y Miguelito, que no vamos a destacar de Miguel Terceros, porque ¿qué pasaba hace algunas semanas y en sí para la selección boliviana? Porque terminan siendo dolor de cabeza la situación de Ramiro Vaca y también la situación de Miguel Terceros. Un hipotético caso de discriminación, vamos a decirlo, racismo, no sé cómo lo podríamos llamar. Al final no se probó nada y sabemos que en Brasil se maneja la situación de una manera muy distinta a lo que podría darse en un lugar diferente, porque fuera de eso se terminó sancionando a Miguelito, nunca se pudo probar, nunca se pudo tener algo claro respecto a que haya sucedido lo que se acusaba en contra del jugador de la selección boliviana. Afortunadamente su equipo lo apoyó bastante bien y el equipo jurídico logró que se quitara provisionalmente la sanción, más allá de que se terminó perjudicando al jugador de la selección boliviana porque se le privó de jugar un par de encuentros. Fuera de eso, volvió días antes del primer partido ante Venezuela, volvió a jugar con el América Mineiro, hizo gol y ya daba cierto indicio de que hay algunas personas, algunos jugadores que usan los momentos malos para tener un trampolín, para llegar
más alto en su carrera. Tal vez a algunos se les dificulta mucho más y pueden caerse, pueden tener un bajón anímico durante un tiempo. Esperemos que tampoco pase eso con Ramiro Bacchi, que también se aclare la situación de Ramiro. Qué mejor que Ramiro podría estar en septiembre. Parece muy difícil porque el caso del doping es mucho más complicado que el tema de prueba, contraprueba, toda la investigación, que esto, que el otro. Es un tema muy burocrático que se puede extender durante varios meses, pero afortunadamente en el caso de Miguelito se resolvió pronto y por lo que digo, por el tema de pruebas, incluso considero que va a quedar ahí esa falsa acusación, muy probable y falsa, porque todavía no hay prueba veraz que compruebe lo que se acusaba en contra del mediocampista boliviano. Y Miguelito, que encontró una buena faceta, volvió a despertar, tal vez en los últimos partidos donde Bolivia no encontraba el camino, tampoco Miguelito estaba despuntando como antes, y está en esa etapa de ser un jugador importante en el cual termina recayendo el peso junto con otras figuras como Ramiro Vaca, sobre todo de la selección boliviana, y ante la ausencia de Ramiro, quien tenía que ser el principal baluarte futbolístico de la selección boliviana es justamente Miguel Terceros. Sí, creo que al menos contra Chile cumplió a cabalidad esa tarea. Ante Venezuela muy difícil analizar la situación por todo lo que pasó. Siempre comento que el fútbol tiene un gran porcentaje de incertidumbre y fruto de esa incertidumbre llegaba el autogol de Héctor Cuellar y ya todo ese cambio de partido donde Bolivia había comenzado bien, parecía que se tenía una propuesta, una idea bastante interesante por parte de Oscar Villegas, al menos desde el aspecto defensivo en esos 5 minutos iniciales antes del error que cae en el primer gol de Venezuela. Bolivia no estaba jugando mal, de hecho posicionalmente estaba más cerca del arco de Romo el Balón que del arco del Billy Vizcarra. Te cambió eso, por lo cual es un partido difícil de analizar, y ni qué decir por el hecho de que posicionalmente estaba en un lugar muy distinto a lo habitual Miguel Terceros, que por momentos se recostaba en una de las bandas, pero era el falso 9, entonces si salía de esa zona de ataque no había quien pueda siquiera molestar a los centrales de Venezuela, así que cuando tenía que aparecer, apareció Miguelito, jugadón en el 2-0 que termina con el tanto de Monteiro, pero en el 1-0 también, porque se animó, porque encaró, porque aprovechó, y ese gol termina soltando a la selección boliviana. Y ese cuarto de hora que podía tener el segundo, y por qué no pensar en una situación mayor en cuanto a la diferencia de gol, porque ¿qué pasaba? Habían centros para la selección boliviana, entre eso Diego Arroyo, que estuvo a nada de convertir su gol con la verde, el cabezazo que termina pegando en el travesaño, y muchas veces también pasa eso en el fútbol, porque Bolivia tenía todo para ir a buscar el 2-0 y que el resto del partido termine siendo un plan ya elaborado por parte de Villegas, porque muchas veces llegas a planificar cuando estás en ventaja, y en la desventaja es más difícil que pueda salirte todo a cabalidad, pero ya con el 1-0 podíamos decir que Bolivia estaba encontrando el camino de conducir, de llevar el partido por donde quería. Se da la situación de Chávez, que vamos a decir innecesariamente levanta el pie tan alto, pero tampoco es que uno busca hacerse expulsar. No creo que pase en ningún jugador, incluso horas más tarde veíamos una jugada muy similar, incluso un poquito más brusca por parte de Enzo Fernández en el partido entre Argentina y Colombia, por lo cual tampoco lo vamos a caer a Lucas Chávez. Sí hay que ser más inteligentes y que esos golpes negativos sirvan para ir madurando, para ir aprendiendo a que muchas veces no es necesario levantar el pie tan alto, que tienes que cuidarte justamente de esas expulsiones que inocentes, vamos a decirlo, te pueden llegar a complicar partidos. Afortunadamente solo quedó en eso para el dato, la expulsión de Lucas Chávez, porque más de que Chile lo intentó, tuvo el balón más, se aproximó más al arco, no dejó de ser eso, aproximaciones, no encontró el camino para generar
peligro claro en contra del arco de Carlos Lampe. Llegaba posteriormente el jugador de Robson Matheus para la expulsión de Sierra Alta y el camino estaba diferente para la selección boliviana. Y de hecho en la estadística Bolivia fue mucho más precisa y esto refleja lo que indico de que Chile generó sensaciones pero nada certero, porque a lo largo del partido Bolivia tuvo más remates pero mucha más precisión que Chile, porque en remates totales 16 para Bolivia, 13 para Chile, tan solo 3 menos para Chile, pero la diferencia en la precisión es muy notable, porque Bolivia de casi el 50% fue efectiva en la precisión al arco de todos los remates que tuvo. De 16, 7 fueron con dirección al arco y ahí también tuvo que aparecer Cortés para que la diferencia no fuera mayor. Del lado contrario, de los 13 remates que intentó Chile, solo 2 tuvieron dirección a pórtico y eso te indica de una precisión muy baja y un momento que va viviendo la selección chilena. 53% de la posesión, 47% para la selección boliviana y fuera de lo que pasó también en las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos en 1993, donde Bolivia le ganó el ida y el partido de vuelta también a la selección venezolana con goleadas. Creo que es la segunda vez, no sé si estadísticamente hay otro registro de que Bolivia haya ganado a la misma selección tanto en condición de local y en condición de visitante, y justamente son estos 6 puntos ante la selección chilena que nos mantienen muy expectantes en esa zona de clasificación, porque si no se daban estos resultados estaríamos en una situación más parecida a la de la misma Chile y a la de la misma selección peruana. Así que también un dato para destacar en este nuevo formato todos contra todos, donde a Bolivia casi siempre nos cuesta mucho, pero se pudo encontrar un gran camino. Lo decía en el caso del arco, nada que decir, Carlos Lampe, que parece que con la presencia misma te aporta un poquito más de seguridad, y también el tema de la confianza para la salida con los centrales, con los laterales. Medina, que sigue ahí por ese camino de levantar su nivel. Esperemos que sea ese Diego Medina que despuntaba en Always Ready, que daba sus primeros pasos en la selección boliviana, que vuelva a ese nivel para enfrentar a Colombia y para enfrentar a Brasil, que necesitamos mucho de ese Medina picante, veloz, con carácter por esa banda derecha. Y ni qué decir de Roberto Carlos Fernández, que vuelva a ser ese jugador desequilibrante que está cumpliendo una buena tarea. Creo que su nivel es regular, tampoco es que juega mal, pero necesitamos que vuelva a destacarse como habitualmente lo hace, incluso como lo hizo ante la misma selección chilena en el partido en Santiago, donde creo que si buscamos una figura en particular, Fernández, por el par de asistencias, podría haber sido la gran figura de aquel partido. Morales, Arroyo, las torres que tenemos en el tema defensivo, lo decía, creo que de centrales hay poco que preocuparse porque tenemos mucha altura, mucha juventud y gran cantidad de jugadores, además de la calidad técnica que te van presentando ellos, sobre todo en la salida, que los pases largos y demás. Ervin Vaca, desde el desgaste siempre importante, lo mismo a Villamil. Creo que para Villamil el tema también será ganar en confianza durante estos meses en su equipo, en la Liga de Quito, para que vuelva a ser ese Villamil con una confianza alta que patee de cualquier lado y que genere mucho peligro con esos remates, porque ante la ausencia de Ramiro Vaca, creo que en cuanto a pateadores de fuera del área, exceptuando a Miguel Terceros, tal vez podemos encontrar ahí a Robson Matheus y a Gabriel Villamil también. Matheus, lo indiqué, se pone la verde y se transforma porque en Bolívar no está encontrando su mejor versión, todavía no pudo demostrar todas sus cualidades que hizo que la academia lo fiche, pero en la selección boliviana es un Robson Matheus muy talentoso. Miguel Terceros, ¿qué más se puede decir de Miguelito, el goleador de la selección boliviana, uno de los goleadores de las eliminatorias que nos mantiene con el sueño intacto? Terminó haciendo el 2-1 ante Chile, un gol de 3 puntos, terminó haciendo el gol ante Colombia, un gol de 3 puntos, termina abriendo el marcador y direccionando el camino de Bolivia, termina haciendo la jugada del 2-0 para sentenciar el partido, la gran figura de este partido de 3 puntos, así que
Lo de Miguel Terceros es impresionante, un jugador muy importante y creo que por el camino que va tranquilamente siguiendo por esta cuota goleadora podría soñar con meterse ahí en un top destacado de jugadores goleadores de la selección boliviana. Martins tiene más de 30, pero a Miguel Terceros le quedan muchos años vistiendo la verde y esperemos muchos años con el nivel que va mostrando por ahora. Lo de Algarañaz creo que perdió mucha confianza tras ese gol fallado ante la selección uruguaya. El tema de Monteiro también se comentó bastante y el mismo Villegas indicaba que si no es titular Monteiro es por el tema de la altura y en cierta forma se puede entender por el hecho de que Monteiro nunca jugó en la Liga Boliviana, por lo cual no visitó estadios de altura de forma consecutiva en varias temporadas, durante varios partidos. De hecho, se termina formando en el Santos, donde estuvo durante varias temporadas. Ahora está en el fútbol europeo, por lo cual desde ese lado ya podría darle la derecha al director técnico Oscar Villegas, pero habría que probar tal vez con otro delantero. No sé si Bruno Miranda está tan mal, fuera de los nombres, los gustos, pero Miranda está metiendo bastantes goles con el Mushuk Runa, sumado a que el Mushuk Runa juega habitualmente en estadios de altura en el fútbol ecuatoriano y tiene esa variabilidad geográfica, algo parecida a lo que pasa en la Liga Boliviana, por lo cual no vaya a ser que si Miranda sigue haciendo goles podría tranquilamente reemplazar a un Carmelo Algarañaz que perdió mucha confianza desde ese gol fallado ante la selección uruguaya. Lo de Lucas Chávez, difícil de analizar, solo queda decir que cometió un error elevando muy alto esa pierna, pero que sirva de lección para aprender, sabiendo que dentro de todo generó la chance más clara ante Venezuela en condición de visitante, por lo cual tampoco es un mal jugador, que Lucas Chávez es un irresponsable y demás. No, nada de eso, no quiso hacerse expulsar porque termina siendo un perjuicio para la selección y para él mismo, porque no va a poder estar el siguiente partido. Así que también, fuera de decir que sí es un error, hasta ahí nomás. Tampoco da para matarlo a Lucas Chávez, que tiene su desequilibrio y siempre puede ser un aporte importante en esa faceta. Creo que ante la ausencia de Chávez, viendo qué puede pasar con Ramiro Vaca, el Papu Velázquez, y quien te dice que el Pato no esté presente, esperemos. Villegas lo dijo, fuera de que está apuntando por jugadores netamente nacionales, por jugadores jóvenes, pero por presente, ¿quién te dice que si ya esté todo en orden con el tema de los tiempos, que no haya ningún riesgo por el hecho de que nos quiten los puntos y demás? ¿Quién te dice que ahí no podamos ver el nombre de Patricio Rodríguez, que a nivel internacional con Wilstermann, con Bolívar, siempre despuntó en la Copa Libertadores haciendo grandes partidazos? Y creo que si Ramiro Vaca está, el Pato Rodríguez está, Robson Mateus está en nivel, Miguel Terceros, y habrá que ver quién es el 9, Bolivia tiene con qué soñar para esa última doble fecha de eliminatorias. Del lado de Chile, muchos nombres que no están en su mejor versión. Sigue teniendo jugadores importantes, sigue teniendo jugadores que destacan en el ámbito internacional, con presencia en el fútbol europeo, que en el fútbol fuera de Chile, pero que no son los mismos a los de la generación dorada. Tras el partido, Alexis lo indicó: hay que decirlo, la generación dorada ya está enterrada, decía Alexis Sánchez, y él indicó que mientras físicamente esté apto para competir al máximo nivel, seguirá en la selección chilena. Creo que es importante siempre que haya un conductor desde el carácter, desde la edad, desde la experiencia y por supuesto desde lo futbolístico. Chile, que salía con Cortés, que termina siendo importante para que no haya más goles de Bolivia, Suazo, Kusevich, Lipsnovsky, Ormazábal. Loyola, el jugador de Independiente, Echeverría, Soria, Sadi, Cepeda y Alexis Sánchez. No estaba Arturo Vidal, ya suspendido para esta fecha por el tema de las amarillas, pero ahí ves, y si uno se acuerda de la Chile campeona del continente, te salen un montón de nombres. Para empezar, en el arco, la presencia de Claudio Bravo. Lo digo, Cortés no es un mal arquero, pero lo de Bravo era
era extraordinario lo de Claudio Bravo en el arco de la selección chilena. Ahí en el tema defensivo podrías encontrarte al mismo Gary Medel, había la presencia por un lado de Mauricio Isla, por el otro lado te aparecía Jambo Seyur y más jugadores. En el medio campo Marcelo Díaz, que Charles Aranguis, que Arturo Vidal en un nivel bastante impresionante. Un poquito más adelante, fuera de Alexis Sánchez, encontrabas a Eduardo Vargas, te podía aparecer Edson Puig posteriormente, Valdivia, qué jugadorazo que era Valdivia, pero el fútbol pasa, le pasó a Bolivia y estamos en esas de salir de una generación que nos dio una de las mayores alegrías, que primero lo del Mundial y posteriormente el subcampeonato de la Copa América, y también para Chile será el tiempo de pensar en un recambio. Puede tomar su tiempo, varios años, pocos años, pero sí o sí necesita eso, volver a encontrar nuevos valores para recuperar un nivel competitivo, ya que de momento está en lo último de la tabla. Ingresó Cuellar, ingresó Villarroel, poco que comentar, no es que jugaron bien, pero tampoco es que hayan jugado mal. Lo que quedaba era mantener el resultado, tampoco se les dio muchos minutos, por lo cual decir que hicieron un partidazo o decir que no jugaron bien está por demás. Lo de Monteiro, lo decía, hay jugadores que son de selección y así como me sale comentar lo de Efraín Morales, que se pone la verde y también destaca demasiado, lo mismo para Robson Mateus, Miguelito Terceros y ahí te aparece Enzo Monteiro, que indicaba, por un tema de adaptación ya en cierta forma le daremos la derecha a Villegas y justificaremos que no puede ser titular por encima de Algarañaz, porque al jugar en el alto y él nunca aclimatarse, nunca estar mucho tiempo en ciudades de altura, se le puede complicar desde el tema físico. Ya, le vamos a dar la derecha a Villegas desde ese aspecto, pero siempre que se pone la verde te da sensación de peligro. Pareciera que en algún momento los defensores van a querer despejarle, terminará rebotando el balón y va a entrar el gol. Siempre está atento, siempre está en esa zona determinante. Creo que tiene el olfato goleador bastante despierto con la camiseta de la selección boliviana. Le pasó ante la selección de Venezuela en el 4-0. Él había anotado su primer gol con la verde y ahora ante la selección chilena, porque era un remate de Miguel Terceros que Cortés dio rebote. El rebote no fue tan largo, sí tal vez al medio, y por ese lado se puede llegar a encontrar cierta equivocación de Cortés. Tampoco hay que caerle a Cortés por esa jugada, porque creo que el remate tenía mucha fuerza y era un balón muy complicado. Pero mérito también para Monteiro, que estaba demasiado atento y más allá del corte rebote pudo llegar. El rebote no era tan lejano del arquero, pero pudo llegar, sumado a que no quedó inhabilitado. Estuvo atento para que, más allá de que Miguelito iba a terminar de definir por su misma cuenta, no quedó adelantado, por lo cual mérito total para Enzo Monteiro, que podemos decir, entre comillas, otro jugador de selección. Y ahí los del banco, que la presencia de López, Sotomayor, Vanegas, Paniagua, el Papu Velázquez, Sagredo, Zavala, el Billy Vizcarra, lo decía después en el tema de la conferencia el director técnico de Bolivia, que no puso a Vizcarra por cuidar el tema de susceptibilidad, el tema anímico del equipo, por el hecho de que podían silbar, abuchear un poco, tal vez los hinchas caer con responsabilidad por la derrota ante Venezuela sobre el Billy cada que toque el balón. No está mal lo que decidió, creo, Villegas y Lampe. Habría que ver ahora qué hace Lampe para que lo saquen de ahí. Creo que será muy difícil que Lampe no ataje en los partidos ante Colombia y ante la selección brasileña, partidos que será a todo y nada para la selección boliviana. Lo digo otra vez, Venezuela sigue siendo la favorita porque nos saca un punto de ventaja, porque hay 8 goles de diferencia y eso, hay 12 goles de diferencia en cuanto a la tabla de posiciones por el gol negativo que tiene Bolivia, por lo cual creo que Venezuela es la gran favorita para quedar en repechaje, y Bolivia el viernes ya muchos daban por eliminada a la selección boliviana, habían chances matemáticas, hay que creer, solo voy a decir eso.
Hay que creer y nada más, porque es fútbol, todo puede pasar. Si Venezuela suma puntos importantes en lo que le queda y termina asegurando su lugar en repechaje, más que merecido para la Vinotinto, ¿qué se le puede decir a Venezuela si pasa eso? Pero si Bolivia logra la épica de meterse en repechaje, para aplaudir lo que hacen los jovencitos de la selección boliviana, para destacar esta nueva camada que va apareciendo y también el tema del proceso. Si los dirigentes tienen la capacidad para seguir respaldando las decisiones de Villegas, por más que en varias decisiones estemos de acuerdo y en otras no tanto, esperemos se siga por este camino, porque siempre se habla de proceso y a la primera que el hincha te reclama por algo, ya los dirigentes comienzan a cambiar de director técnico. Esperemos que no pase eso con Villegas y que Villegas también pueda ir aprendiendo de entre los aciertos para tener muchos más aciertos y de los errores para subsanar tal vez algunas equivocaciones que todos podemos tener. Al fin y al cabo es el técnico, él convive con los jugadores constantemente, por lo cual esperemos que le vaya siempre muy bien a Villegas, sobre todo ahora que es director técnico de la selección boliviana. Así quedó la tabla. En otro video vamos a repasar todo lo que fue la jornada completa, porque Argentina, ¿qué tiene que pasar para que Argentina pierda? ¿No? Perdió estando con 10 y queda con 35. Ecuador, lo de Ecuador, para aplaudir lo de Ecuador, porque menos 3 puntos y a falta de 2 fechas ya tiene su nombre en el Mundial. Brasil, así es Ancelotti, el técnico italiano, necesitó una victoria para asegurar el pasaje de Brasil al Mundial. Brasil que seguirá por esta senda de ser la única selección en la historia que jugó todos los mundiales. Uruguay, qué bien, Uruguay nos dio la manito, despertó, ganó y quedó a un puntito de asegurar también su lugar en la próxima Copa del Mundo de forma matemática, porque creo que tanto Uruguay y Paraguay será muy difícil que salgan de esa zona. Lo de Paraguay, ¿qué más se puede decir de Paraguay? Una gran selección, se le dio el hecho de perder muchas veces. Esos datos de que no pierdes tantos partidos, que estás invicto y demás, terminan siendo un peso negativo. Si había un partido para perder, era ante Brasil en condición de visitante, y a Brasil le costó y tan solo pudo sacar un gol de diferencia. Colombia, que estaba con la victoria casi hecha ante Argentina y se queda ahí, tal vez de los que están arriba en zona de clasificación directa, el más complicado, porque matemáticamente hay chances de que Colombia se complique y justamente tiene que enfrentar al séptimo y al octavo, y fuera de que ante Bolivia las probabilidades para que Colombia ganen son muy altas, hay que decirlo, porque nos cuesta mucho de visitante, ni qué decir ante la selección colombiana, pero no vaya a ser que esto es fútbol y que Colombia se complique ante Venezuela y ante Bolivia. Ojo, Colombia tiene 22, Venezuela quedó con 18, lo decía, el tema de la diferencia de gol es aplastante, por lo cual tranquilamente Venezuela podríamos, entre comillas, indicar, le saca 2 puntos de diferencia a la selección boliviana, porque Venezuela tiene menos 4 y Bolivia tiene menos 16, y remontar 12 goles de diferencia en 2 partidos es muy complicado. Significaría que Bolivia saque 6 goles de diferencia tanto ante Colombia y tanto ante Brasil, algo que parece utópico. Es fútbol, a veces pasa, pero no siempre, por lo cual desde ese aspecto parece difícil e imposible que Bolivia iguale la diferencia de gol, pero desde lo numérico sí, porque estamos a un punto y quedan partidos que hay que jugarlos en el mes de septiembre. Perú con 12, Chile con 10. Este es el panorama de la selección boliviana. Próximamente se nos van a venir 2 partidos trascendentales, ante Colombia primero y ante Brasil. Creo que si ante Brasil llegamos en cierta manera a depender de que Venezuela empate, con un empate de Venezuela y con una victoria de Bolivia estaríamos en repechaje. Creo que hay grandes chances de ir al repechaje, pero solo voy a repetir esto: hay que creer, no hay que desesperarse. Todavía la selección favorita, la que tiene todo para ir al repechaje, es Venezuela, y si lo hace, felicidades a los venezolanos, pero y si no, nosotros tenemos que estar ahí atentos para que al mínimo descuido, al mínimo resultado negativo de Venezuela, Bolivia
tome ese lugar de repechaje. Nunca habíamos estado así de cerca, fuera de lo que terminaron siendo las eliminatorias del 93, de estar en otra Copa del Mundo. Así que, ¿por qué no? Hay que seguir con el sueño, no hay que soltar el sueño. Sigue siendo tan solo eso, un sueño, porque bien, Venezuela gana uno de sus dos partidos, empate el otro y queda en nada lo que decimos, pero solo queda mencionar que hay que creer que es posible, que es fútbol y todo puede pasar. Un poquito, pibes, de lo que fue el triunfazo de Bolivia ante Chile, y todavía el sueño está latente. Nos vemos en un próximo video y, pibes, hay que creer.